directo al núcleo de tus temores más profundos. No eres realmente amado, eres tolerado. ¿Duele escucharlo? Debería, porque la sociedad te ha entrenado para buscar desesperadamente la aprobación ajena, sin advertirte que esa misma aprobación es la trampa más cruel. Toda tu vida te han dicho que seas amable, agradable, que te ganes el afecto de los demás, pero nadie te contó la verdad más oscura. La bondad es una puerta abierta a la traición. Cuando intentas agradar, te vuelves vulnerable. Cada sonrisa, cada gesto de amabilidad excesiva te expone. Y en silencio, todos a tu alrededor miden tu debilidad. Calculan hasta dónde pueden empujar antes de que te rompas. Porque en el fondo, aunque lo niegues, sabes que el amor es frágil, cambiante, sujeto a caprichos y emociones pasajeras. El afecto que construyes durante años puede derrumbarse en un instante, con una sola palabra mal dicha, con un solo error que no supiste anticipar. Pero el temor es diferente. El miedo no es fugaz, no depende de estados de ánimo ni de simpatías momentáneas. El miedo se graba en la memoria como una cicatriz que no desaparece nunca. Y no hablo del miedo que humilla o que genera odio, no. Ese miedo es inútil, autodestructivo. Hablo del respeto temeroso, el tipo de respeto que impide que los demás te desafíen porque saben que cruzar esa línea les costará demasiado caro. Aquí está la clave incómoda que nadie quiere admitir. En el ejercicio del poder es más seguro ser temido que amado. La historia está llena de líderes que quisieron ser queridos por todos y terminaron destruidos por aquellos mismos que juraban fidelidad eterna. La bondad excesiva es vista por muchos como debilidad, y en este mundo, la debilidad siempre será explotada. Maquiavelo entendía esto perfectamente, y aunque la sociedad moderna finge rechazar sus ideas, en secreto las practica más que nunca. Te han convencido de que la firmeza es crueldad, que imponer límites claros es tiranía. Pero ¿quién se beneficia realmente de esa mentira? Los que esperan tu caída. Los que aguardan pacientemente el momento en que bajes la guardia para atacarte donde más duele. Porque aunque finjan lo contrario, las personas siempre actúan según su propio interés. La fidelidad dura mientras les conviene. El respeto se mantiene mientras temen las consecuencias. La astucia está en saber cuándo aplicar la fuerza y cuándo recurrir a las leyes. Porque el poder tiene dos pilares fundamentales: las leyes, que establecen límites, y la fuerza, que garantiza que esos límites se respeten. Las leyes sin fuerza son ilusiones que nadie toma en serio. La fuerza sin leyes es barbarie que despierta odio. El líder inteligente comprende cómo equilibrar ambas, mantiene el orden con autoridad, pero sabe evitar caer en la brutalidad innecesaria. Quizá pienses que esta perspectiva es cínica, incluso cruel, pero mira a tu alrededor. ¿Cuántas veces has visto a alguien demasiado bueno ser pisoteado por aquellos a quienes ayudó? ¿Cuántas veces viste la indulgencia convertida en permiso para la traición? Y sin embargo, sigues creyendo ingenuamente que ser amado es suficiente, que la bondad te protegerá de la traición. No lo hará. La única defensa real es la autoridad respetada, un temor medido que no cruce hacia el odio, pero que mantenga a raya las ambiciones destructivas de otros. El verdadero poder no es popularidad, no es ser querido por todos ni hacer lo que esperan de ti. El verdadero poder radica en ser respetado, y sí, en ocasiones, temido. Porque el respeto nacido del temor dura más que la admiración frágil y pasajera que ofrece el amor. No se trata de convertirse en un tirano, se trata de comprender profundamente la naturaleza humana. Las personas respetan lo que temen perder
y desprecian lo que consideran seguro. La psicología humana es predecible, y aquí está el secreto incómodo. Si quieres liderar con éxito, necesitas jugar con el equilibrio del respeto y el temor, sin jamás permitir que ese temor se transforme en odio irracional. Porque el odio genera enemigos irreconciliables, pero el respeto temeroso genera seguidores fieles. ¿Quieres ser realmente fuerte? Entonces se acepta la realidad. Deja de buscar desesperadamente el amor y aprende a gestionar sabiamente el temor. Sé justo, pero firme. Sé amable, pero nunca indulgente. Actúa siempre con astucia, anticipando traiciones y preparando respuestas firmes y calculadas, porque cuando llegue el momento decisivo, cuando estés frente a quienes desean verte caer, solo tu autoridad real, esa que se construye con equilibrio y dignidad, logrará mantenerte en pie. Y recuerda siempre esto: las personas olvidan rápidamente los favores que les haces, pero jamás olvidan el respeto que les impones. Maquiavelo no se equivocaba. El poder efectivo siempre será más seguro desde el temor respetuoso que desde la volátil simpatía del amor. Aprende a dominar esa sutil diferencia y habrás conquistado la esencia del verdadero liderazgo. La verdadera sabiduría está en comprender que la autoridad nunca debe ser absoluta, sino estratégica. Si te muestras siempre fuerte, la gente se acostumbra y deja de respetarte. Pero si eres firme solo en los momentos precisos, entonces tu firmeza se vuelve legendaria. La imprevisibilidad es tu aliada más fiel, porque nadie respeta a un líder predecible. El poder no es cuestión de constancia, sino de sorpresa. Piénsalo un segundo. ¿Quién impone más respeto? ¿El que siempre castiga o aquel que sorprende con una reacción inesperada justo cuando todos piensan que tolerará una falta? Ahí radica el verdadero arte del liderazgo maquiavélico. No se trata de gritar todo el tiempo para que te escuchen, sino de hablar poco y claro para que tus palabras nunca sean ignoradas. Y es que el mayor error del líder es querer complacer a todos. Quien se obsesiona con la aceptación ajena pierde inevitablemente el control de sí mismo. Cuando intentas contentar a cada persona, al final no contentas a nadie y terminas traicionando tu propia esencia. El líder auténtico entiende que gobernar implica asumir decisiones incómodas, decisiones que no todos van a aplaudir, pero que, en silencio, reconocerán como necesarias. Piensa en aquellos que pasaron a la historia. ¿Qué los hizo memorables? No su capacidad de agradar, sino su capacidad de decidir con frialdad cuando todos los demás temblaban. La firmeza, acompañada de una justa medida de respeto, no deja indiferente a nadie. El líder que duda pierde todo respeto. El que actúa con decisión es seguido hasta por aquellos que en público lo cuestionan. Ahora voy a tocar un punto sensible que probablemente no quieras enfrentar: la soledad del poder. ¿Sabes por qué los grandes líderes suelen estar solos? Porque el poder real siempre implica soledad. Mientras más asciendes, menos personas pueden entender tus decisiones, menos personas pueden acompañarte sin resentimiento. Esa es la paradoja cruel del poder. Entre más fuerte te vuelves, menos gente tendrás a tu lado sinceramente. Pero aceptar esta soledad te libera de la dependencia emocional, y solo así puedes tomar decisiones objetivas, libres del peso de las emociones ajenas. Observa tu entorno. ¿Cuántas veces has visto a alguien caer por no entender esta simple realidad? El poder nunca debe ser compartido con aquellos que no lo comprenden, porque la envidia aparece inevitablemente. Y la envidia no solo te roba energía, sino que siembra traiciones. El líder inteligente sabe anticiparse a esta realidad, manteniendo cerca solo a quienes demuestran lealtad en los momentos difíciles y alejando estratégicamente
a quienes solo están por conveniencia. Un líder astuto no permite que otros conozcan completamente sus intenciones. Mantiene cierta distancia, genera incertidumbre calculada. El misterio es un escudo poderoso. Si revelas demasiado de ti mismo, te vuelves vulnerable. La gente no puede dañar aquello que no conoce completamente. Guarda siempre algo de ti en secreto. Haz que nadie pueda anticipar completamente tu próximo movimiento. Esa incertidumbre mantendrá a todos alerta y a ti protegido. Sin embargo, aquí está lo que pocos entienden del poder real. No se trata de acumular fuerza, sino de administrar inteligentemente las debilidades de los demás. Identifica qué mueve realmente a quienes te rodean y tendrás una herramienta implacable para dirigir sus decisiones. ¿Sabes cuál es el secreto detrás de quienes parecen conseguir siempre lo que quieren? Que entienden perfectamente qué teme cada persona, qué desea cada individuo y cómo utilizar esas emociones para guiar su conducta. Mientras otros se esfuerzan inútilmente en obtener la aprobación, el líder astuto se concentra en entender profundamente qué impulsa a los demás. Maquiavelo no escribió sus ideas para crear tiranos, sino para desnudar una realidad que pocos se atreven a enfrentar. El ser humano rara vez actúa desde la bondad pura. La mayoría del tiempo lo hace desde el interés propio. Quien comprende esto, deja de vivir en ilusiones y comienza a gobernar desde una posición de ventaja. La psicología profunda del liderazgo maquiavélico es la comprensión de la fragilidad humana. No es cinismo, es pragmatismo puro. Es observar sin filtros la naturaleza humana, aceptarla y adaptarse estratégicamente. Piensa por un segundo. ¿Prefieres que la gente te vea como bueno o como fuerte? La respuesta automática que da la sociedad es bueno. Pero ¿qué pasa realmente cuando alguien percibe debilidad en ti? Se aprovecha, sin excepción. La verdadera fuerza está en mostrar una bondad controlada, administrada cuidadosamente y entregada solo cuando es útil. Porque si repartes generosidad sin medida, pronto descubrirás que la gente empieza a exigir en lugar de agradecer. El verdadero peligro no es ser firme, sino dudar constantemente de cuándo serlo. El respeto se pierde en la duda, nunca en la acción clara, porque aquí está la última verdad, la más profunda y a la vez más perturbadora. Aunque el poder se disfruta, en realidad nunca se posee por completo. Es un juego infinito en el que, si te descuidas aunque sea por un instante, alguien más tomará tu lugar. Lo sabes bien, lo sientes, aunque nunca lo hayas reconocido abiertamente. Esa sensación de estar siempre alerta, esa vigilancia constante, nunca desaparece del todo. Y esto, lejos de ser una desventaja, es precisamente lo que te mantiene vivo, lo que hace que nunca bajes la guardia. Es el precio del poder, la eterna vigilia, la eterna incertidumbre que te recuerda que, para mantener el equilibrio, debes estar dispuesto a vivir al borde del precipicio. Pero profundicemos aún más y escucha con atención lo que te voy a decir, porque es algo que rara vez alguien admite. El poder, en el fondo, no es más que una ilusión compartida. Es un acuerdo implícito entre tú y los demás. Tú tienes autoridad porque los otros creen que la tienes, porque se convencieron mutuamente de que así debe ser. La fuerza y las leyes, aunque necesarias, son solo herramientas para reforzar esa creencia colectiva. ¿Qué pasa cuando alguien deja de creer en tu autoridad? ¿Qué ocurre cuando desaparece el acuerdo tácito sobre quién manda realmente? Exacto, tu poder se evapora. Por eso la mayor habilidad de un líder es mantener siempre vivo ese acuerdo, ese contrato invisible. Gestionarlo, renovarlo e incluso desafiarlo de vez en cuando, solo para recordarles a todos quién lleva el timón.
Esto es precisamente lo que diferencia a un líder real de un simple tirano. El tirano cree que tiene poder absoluto, pero al creerlo pierde todo contacto con la realidad y al final se autodestruye. El líder, en cambio, comprende perfectamente la fragilidad del poder. Sabe que siempre está a punto de romperse, siempre a punto de evaporarse. Ese equilibrio, esa tensión constante, es precisamente su mayor fuerza. Así que permíteme lanzarte la última pregunta, la más incómoda, pero quizá la más importante de todas. ¿Realmente quieres poder? ¿O lo que buscas en realidad es la seguridad ilusoria que promete? Porque si buscas tranquilidad absoluta, te equivocaste de juego. El liderazgo auténtico es peligroso, inquietante, nunca completamente seguro. Pero ahí está su belleza, ahí está la esencia que lo vuelve irresistible. En ese abismo, en esa incertidumbre controlada, es donde surgen los grandes personajes que cambian la historia. Aquellos que viven en tensión permanente, que no huyen del riesgo, son los que permanecen. Recuerda siempre esto: mientras tengas poder, estarás caminando en el borde, y precisamente por eso sentirás que cada paso importa, que cada decisión tiene consecuencias reales. Si buscas comodidad, este no es tu camino. Pero si lo que quieres es influir de verdad, dejar una huella imborrable en el mundo que te rodea, entonces abraza esa incomodidad, domínala y disfrútala. Porque solo en esa tensión constante se encuentra la verdadera grandeza. Si has llegado hasta aquí, es porque dentro de ti arde la llama del liderazgo, una llama que nunca se apaga del todo. Ahora escúchame bien, porque esto es clave. La grandeza no está en tener siempre razón, sino en saber moverse estratégicamente incluso cuando la pierdes. La victoria no es ganar siempre, sino no rendirse jamás ante la derrota momentánea. En el fondo, liderar no es más que la capacidad de levantarte una y otra vez. Porque quien domina el arte de resurgir se vuelve indestructible. Gracias por acompañarme en este intenso recorrido por la psicología oculta detrás del liderazgo, de las emociones y de los juegos del poder. Si llegaste hasta aquí es porque entiendes que la vida no premia al que más fuerte golpea, sino al que mejor conoce cuándo golpear y cuándo retroceder. Ahora te toca a ti elegir tu papel: líder o seguidor, estratega o víctima, arquitecto de tu destino o esclavo del juicio ajeno. Si disfrutaste este vídeo, suscríbete al canal ahora mismo, porque el conocimiento es poder y aquí hay mucho más por descubrir. Activa la campana para no perderte nada de lo que está por llegar. Y si entendiste el verdadero significado detrás de cada palabra, quiero que escribas en los comentarios esta frase exacta: la verdadera fuerza es invisible. Nos vemos en el siguiente vídeo. La autoridad efectiva no da explicaciones innecesarias, porque la necesidad de justificar tus acciones revela inseguridad. Un líder que explica demasiado sus razones está suplicando aceptación. No lo hagas nunca. Permite que tus decisiones hablen solas. Así te vuelves indiscutible. La clave psicológica para dominar esta dinámica es clara. Tu poder debe ser visible, pero jamás transparente. Deja siempre un pequeño espacio a la imaginación, al misterio, porque la mente humana rellena esos espacios vacíos con respeto e incluso con admiración. La gente respeta lo que no comprende plenamente y teme a lo que no puede controlar. Finalmente, si quieres dominar realmente el arte del liderazgo según Maquiavelo, debes entender algo crucial. El poder no se concede, se toma, pero una vez tomado, requiere sabiduría constante para conservarlo. Actúa siempre con inteligencia y previsión. Evita abusar de tu fuerza, pero nunca permitas que alguien dude de que eres capaz de utilizarla.
Administra el respeto, gestiona sabiamente el temor, evita el odio y dominarás cualquier entorno. En conclusión, recuerda esto siempre. Quien controla la mente humana controla la realidad. Y quien entiende profundamente la psicología detrás del respeto y del temor, nunca será olvidado. Nunca. Ahora decide tú mismo qué tipo de líder quieres ser. Amado pero vulnerable. O temido pero seguro. O, si tienes la habilidad suficiente, ambas cosas a la vez. Pero nunca olvides que la línea entre respeto y odio es delgada, frágil y peligrosa. Pisa con cuidado y serás invencible. La pregunta que realmente importa ahora es esta. ¿Sabes detectar cuándo alguien te teme y cuándo te respeta de verdad? Porque muchos líderes han caído al confundir estos dos conceptos. El temor puro y duro genera obediencia momentánea, pero el respeto perdura más allá de tu presencia física. Si alguien te teme, hará lo que dices por instinto de supervivencia. Pero si alguien te respeta, actuará en tu nombre incluso cuando no estés presente. ¿Percibes la diferencia? Una cosa es obtener resultados rápidos por miedo. Otra muy distinta es inspirar acciones constantes gracias al respeto sincero. Ahora profundiza aún más. La verdadera fuerza de un líder está en reconocer cuándo debe ejercer presión y cuándo soltar ligeramente las riendas. Sí, soltar. Parece contradictorio, pero el liderazgo absoluto no existe. La presión constante agota y con el tiempo deja de funcionar. La autoridad efectiva es capaz de dar un paso atrás de vez en cuando para permitir que otros se equivoquen, que tomen decisiones por sí mismos. Así pueden darse cuenta, en carne propia, de lo valiosa que es tu visión y lo importante que es tu liderazgo. Si nunca permites que otros experimenten sus errores, jamás valorarán verdaderamente tus aciertos. Piensa en esto. El mejor maestro no es aquel que dicta las respuestas, sino el que provoca las preguntas. El líder maquiavélico más eficaz no es el que tiene todas las soluciones inmediatas, sino el que logra sembrar en la mente de sus subordinados la idea de que sin él, tarde o temprano, caerán. ¿Crueldad? No, estrategia. Es enseñar a valorar tu presencia sin necesidad de imponerla constantemente. Cuando otros comprenden esto, jamás podrán cuestionar tu importancia. Se preguntarán, incluso en tu ausencia, ¿qué haría él en mi lugar? Cuando logras eso, tu poder deja de necesitar vigilancia constante, porque ya lo has instalado en sus mentes. Hablemos ahora de algo que quizás no habías considerado, la sutileza del silencio. Maquiavelo dijo muchas cosas, pero también insinuó otras sin necesidad de pronunciarlas. El silencio estratégico es quizá tu arma más poderosa. ¿Sabes por qué? Porque el silencio obliga al otro a llenar esos vacíos incómodos con sus propias inseguridades. Cuando guardas silencio, pones al otro en la obligación de interpretar tu pensamiento, generando una ligera pero poderosa ansiedad. De pronto, sin haber pronunciado ni una sola palabra, tienes a todos pendientes de tu próxima reacción. Esta técnica es tan sutil como poderosa. Recuerda, quien controla el silencio controla la tensión del momento. Pero ten cuidado, la tensión no debe romperse bruscamente. El exceso puede generar miedo irracional y ahí es cuando empiezas a perder terreno. El miedo irracional se convierte rápidamente en odio. Y una vez que alguien te odia, ese odio se vuelve una fuente constante de sabotaje. El líder inteligente nunca permite que se llegue a ese extremo. Por ello, la atención al detalle es fundamental. Debes medir siempre las emociones que generas en los demás, ser capaz de percibir cuándo estás cerca del límite, y justo entonces, aliviar ligeramente la tensión, demostrar una pequeña muestra de empatía, pero sin perder jamás el control de la situación. Otra herramienta valiosa
que pocas veces se menciona claramente, es el elogio administrado con precisión quirúrgica. Sí, elogiar. Pero nunca elogies en exceso. Nunca des elogios gratuitos, porque cuando lo haces con frecuencia, pierden todo su valor. En cambio, si los administras escasamente, serán recordados con una claridad deslumbrante. El elogio preciso, en el momento oportuno, genera una lealtad más fuerte que 1000 amenazas. Es una recompensa emocional que confirma al otro que está en el camino correcto y que tú, precisamente tú, estás reconociendo su esfuerzo. Pero recuerda, administra con cuidado. El elogio es un bien preciado que debe entregarse con extrema moderación. Y aquí entramos en otro tema que quizá hayas pasado por alto: la gestión inteligente de tus rivales. Porque tendrás rivales, siempre los tienes. Algunos los conocerás, otros estarán en las sombras. ¿Qué hacer con ellos? Lo primero es comprender que el rival más peligroso es aquel que desconoce que ya lo has detectado. No caigas en la tentación fácil de eliminar rápidamente a quien se opone a ti abiertamente. Déjalo existir un tiempo prudente. Permite que te desafíe un poco, que genere ciertas dudas, que despierte un ligero temor entre los demás. ¿Por qué? Porque ese rival, sin saberlo, está trabajando para ti. Está recordándole constantemente a todos lo peligroso que puede ser enfrentarte directamente. Su fracaso, cuando finalmente ocurra, será la confirmación pública de tu poder. Su caída será tu victoria silenciosa. Que tus rivales, sin saberlo, alimenten tu autoridad. Ahora pregúntate, ¿cuánto tiempo dedicas a analizar realmente el comportamiento de quienes te rodean? Porque el líder eficaz es, antes que nada, un observador implacable. Debe ser capaz de detectar patrones, reacciones, gestos casi imperceptibles que revelen las verdaderas intenciones. Quien domina este arte, domina también el arte del liderazgo psicológico. No importa cuántas estrategias implementes, si no tienes un control absoluto sobre la observación. Observa sin reaccionar inmediatamente. Absorbe información sin revelarla. Deja que crean que no te has dado cuenta. Deja que se sientan seguros al actuar frente a ti. Luego, cuando menos lo esperan, usa esa información a tu favor. La sorpresa es siempre tu carta maestra. Finalmente, hablemos sobre una realidad incómoda pero crucial. Tarde o temprano, todo líder se enfrenta a la pérdida temporal de autoridad. Hay momentos de vulnerabilidad inevitables. ¿Cómo reaccionar entonces? Aquí está la paradoja. Tu reacción en los momentos difíciles define tu autoridad más que todas tus victorias anteriores. Cuando aparezca esa inevitable crisis, permanece sereno, frío. Jamás pierdas la compostura. Porque si caes en pánico, si revelas miedo, será entonces cuando realmente perderás todo respeto acumulado. Pero si reaccionas con calma en medio del caos, si demuestras que tu autoridad se sostiene incluso en los peores momentos, entonces multiplicarás exponencialmente el respeto que los demás tienen por ti. No lo olvides nunca. Un líder no se juzga por cómo actúa cuando todo va bien, sino por cómo maneja las situaciones imposibles. El mundo está lleno de personas que presumen autoridad solo cuando todo les favorece. Pero quienes realmente son recordados, quienes pasan a la historia como líderes indiscutibles, son aquellos capaces de mantener firmeza cuando todos a su alrededor han sucumbido al miedo. En resumen, nunca olvides esta profunda realidad psicológica. El liderazgo es mucho más que una posición o un título. El liderazgo es una danza constante con las emociones, con el respeto, con el temor cuidadosamente medido. No existen fórmulas absolutas, solo estrategias precisas adaptadas al comportamiento humano que es, y siempre será, complejo, frágil e imprevisible.
Ahora dime, después de todo esto, ¿realmente estás preparado para asumir el poder real, ese que nace de la psicología profunda y la astucia maquiavélica? Piénsalo bien antes de responder, porque si decides tomarlo, no habrá marcha atrás, jamás.